Lo que ha ocurrido con estas elecciones municipales. Chile Vamos logró triunfar en estas elecciones recuperando 3 comunas emblemáticas que estaban bajo el gobierno de la nueva mayoría. Con esto hay optimismo. El panorama es al parecer mejor que en la nueva mayoría y ya se empieza a proyectar la carrera presidencial. Vamos a conversar sobre la situación de su coalición con el senador Andrés Salamán, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Senador, bienvenido. ¿Cómo está, Carla? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su sensación después de estas municipales? Ha habido, por cierto, un golpe importante para la nueva mayoría y se lee mucho optimismo en la centro derecha. ¿Es para estar tan alegre? ¿Se puede pensar, por ejemplo, en volver a la moneda o queda demasiado camino todavía por delante? Hay todas las razones para estar alegres, para estar contentos. Estos han sido años duros en el sentido que siempre es más complejo estar en la oposición que estar en el gobierno, por razones obvias. Pero yo creo que tenemos que tener un razonable optimismo. Por cierto, hay que mantenerse totalmente lejos de cualquier actitud arrogante o sobradora. Creo que esas son las actitudes que particularmente en la democracia actual la gente rechaza. Tenemos una muy buena posibilidad. Efectivamente, se le vino la noche al gobierno y a la nueva mayoría. De alguna manera, Carla, esto era presumible. ¿Se fija? Cuando uno miraba que sistemáticamente, yo miraba algunos números antes de venir a hablar con usted, cuando uno miraba de que desde septiembre del año 2014, es decir, antes del escándalo Cabal, antes del escándalo de las platas, ya el gobierno era más impopular que popular. Era un periodo muy extenso. Entonces yo tenía la impresión que esto se iba a expresar como efectivamente se expresó. En consecuencia, contentos por lo que se ha hecho en estos años, razonablemente optimistas, pero cautela, piano, todavía va a pasar mucha agua debajo del puente y como usted ha estado señalando en este programa en el día de ayer, el gran signo de interrogación es la abstención. Aquí participa 10% más y pueden cambiar los resultados. Bueno, hay varios puntos de análisis. Quiero partir por la situación de la centro-derecha y después nos vamos descolgando a la abstención y qué pasa también en la nueva mayoría. Pero le preguntaba yo si este triunfo o este buen clima y este buen panorama de Chile Vamos en la municipal se puede trasladar a la presidencial y si Sebastián Piñera queda realmente como el candidato con más posibilidades. Ayer se discutió y hubo como dos miradas distintas. Desde RN le piden a Sebastián Piñera transparentar ya si él es candidato, pese a que todo el mundo se da cuenta que es candidato, pero él no lo ha dicho, o tiene que seguir esperando como la UDI ayer refrendó. La UDI dice, está bien que se tome su tiempo y marzo es un buen mes. Mire, como dicen en el campo, si con agüita va sanando, agüita sígale dando. No, mire, yo creo que si Sebastián Piñera era una carta muy potente y la mejor perfilada antes del domingo, después del domingo su posición se ha afianzado enormemente. En consecuencia, si hubiéramos tenido un mal resultado, si nos hubiera ido mal, obviamente que habría que haber apurado las cosas, pero con un resultado tan positivo como este, yo creo que es perfectamente razonable quedarse en la estrategia que hasta ahora se señala. Y entre medio, la oposición tiene muchas cosas que hacer. Hernán Larraín le decía, que entiendo que a usted misma en el día de ayer, bueno, que estos meses lo que hay que hacer es terminar los procesos en los partidos, empezar a preparar una alternativa programática contundente y algo que es extraordinariamente importante. Mire, aquí la regla no falla. Cuando hay unidad, en política a uno le va bien, cuando hay división las cosas andan mal. Entonces, afirmar la unidad. Y eso tiene, desde el punto de vista de la centro-derecha, yo diría que tiene hoy día un punto absolutamente claro. Es fundamental tener una primaria en la que participen todos los candidatos, específicamente el senador Sandón, el diputado Kast. Los partidos verán si apoyan a Sebastián Piñera o levantan sus propias alternativas. Entiendo que en Evópolis está el ánimo de postular a Felipe Kast. Sí. Todo eso es perfectamente legítimo, pero la palabra es unidad, que haya una primaria, que todos participen en esa primaria. Yo no veo de verdad, Carla, ninguna razón para que alguien se reste a participar en una primaria. Senador, mucho se dijo que en estas elecciones, y lo dijo la propia presidenta, lo dijo el ministro del Interior, que esta era la gran encuesta, pero que los ciudadanos iban a dar un mensaje. Y aquí todos han recogido algún tipo de mensaje. Y desde la centroderecha se ha dicho que el gran mensaje fue que la gente quiere un cambio. Por supuesto. La pregunta es si ese cambio se traduce realmente en un próximo gobierno de la centroderecha o el cambio es otro, porque también usted hablaba de la abstención. Y aquí lo que hemos visto es que generalizadamente los políticos, la política, la llamada clase política, no sé cómo encasillarlo, no está seduciendo, no está invitando a participar. La gente a lo mejor está sintiendo que no es tan importante ir a votar. Y eso es complejo y me imagino deja además el escenario súper abierto para la presidencia. Bueno, lo que conversábamos, el escenario efectivamente va a seguir abierto
cuando vota 35, 40%, hay un 60% de gente que se queda en su casa y tal como le señalaba, si un 10% de ese 50 o de ese 60 se vuelca a votar puede cambiar absolutamente el resultado. Pero usted, Carla, yo creo que apuntaba una cosa que es extraordinariamente importante. Efectivamente corren vientos de cambio. Yo no veo hoy día, más aún después de leer los diarios y la verdadera bolsa de gatos que hay en la nueva mayoría, yo no veo una proyección posible para la nueva mayoría. Creo que sin duda el país va a escoger una alternativa distinta en la elección presidencial que se viene. Pero la pregunta es qué pasa en estos meses. Porque yo en esto he visto una actitud un poco como incoherente tanto del gobierno como de los partidarios de la nueva mayoría. ¿Por qué? Fíjese, por ejemplo, el papelón de Máximo Pacheco. El papelón de Máximo Pacheco, él se va del gabinete 4 días antes de la elección, dice que va a ir a participar en la campaña de Ricardo Lagos y la primera declaración que hace el día domingo es la siguiente. Dice, la candidatura del expresidente Lagos tiene por objeto profundizar lo que se ha hecho durante el gobierno de la nueva mayoría. Y en la noche, a la vista de los resultados, tiene que salir el propio expresidente Lagos para decir que hay que escuchar a la gente y que hay que rectificar. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay que profundizar o hay que rectificar? ¿Y por qué se lo digo? Porque en este minuto, Carla, y le vuelvo a decir, a mí me ha correspondido jugar un rol complejo en la oposición en el Senado, aquí hay 3, 4, 5 leyes que pueden causarle enormes problemas al país que se están tramitando muy mal. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno en estos 15, 16, 17 meses que le queda va a rectificar o por el contrario va a seguir, como quien dice, echándole para adelante, pese a que hay una enorme rechazo? ¿A qué ley se refiere? Porque ayer también los presidentes de ambas cámaras fijaron de alguna manera su propia intención en la priorización de la agenda. Yo no sé si es la misma priorización que va a hacer el gobierno. Yo me refería precisamente, me leyó el pensamiento. Pero ellos dejaban, por ejemplo, fuera temas como las pensiones y dejaban fuera temas como la regionalización, que es una violación y insistían, pues, Carla, ayer los dos presidentes, que la verdad que han estado harto mal en estos días, desde el punto de vista de las personas que han apoyado, lo que sea. Bueno, fíjese que efectivamente, tal como usted decía, ellos hablaban de asamblea constituyente, que es una cosa que desde ya está postergada para un futuro gobierno. No hay ninguno de los votos para avanzar en esa materia. Pero, por ejemplo, los temas de educación superior. Vamos a continuar con una política de gratuidad, que lo que está pasando, fíjese usted bien, es que se le están pasando una enorme cantidad de recursos a la educación superior en desmedro precisamente de la educación general, de la educación básica, de la educación parvularia, de temas como el Sename. Esa es una ley, la ley de reforma de la educación superior, mire, que tiene el siguiente, por así decirlo, consenso. Es una pésima ley que hay que cambiarla. Estamos avanzando en lo que se llama la nueva educación pública, que verdaderamente es un proyecto pésimamente mal hecho. El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Ignacio Walker, ha dicho, mire, este proyecto lo cambian o yo simplemente no lo voy a votar, ¿se fija? Entonces, hay varias leyes, hemos mencionado 2 de ellas. Está el tema de las pensiones. Mire, ¿qué es lo que debiera hacer un gobierno sensato frente a este escenario? Claro, tomarse unos días para ordenar la casa, que está bien desordenada. Que pareciera ser lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Mire, dentro de los tirajes... se han declarado en una reflexión. Sí, ayer, mire, sí, qué buena es su palabra, Carla, porque si lo que pasa es que el gobierno no tiene que hacer una reflexión, si lo que tiene que hacer el gobierno es una revisión. Bueno, tiene que, parte, claro, me imagino que parte del proceso reflexional para revisar. Es que bueno, es que este es el signo de interrogación. Mire, si esto fuera un gobierno razonable, que no lo ha sido en estos años porque ha persistido en un camino equivocado, debiera hacer lo que estamos conversando. Debiera ordenar la casa, dar una señal de juicio, que es fundamental para tener un buen presidente del Banco Central. Senador, quisiera hablar de la situación que está viviendo la oposición, la nueva mayoría, el gobierno, con la altura de mira, porque yo creo que es fácil desde la oposición o desde la vereda contraria criticar, pero más bien en un tono constructivo, preguntarle qué piensa usted de lo que está pasando. Queda 1 año y medio de gobierno. Me imagino que incluso si la derecha quiere volver al poder, no es bueno tener un gobierno que esté tan complicado, con baja aprobación y hoy día con un quiebre evidente con los partidos de la nueva mayoría y particularmente con la democracia cristiana, que ha congelado cualquier instancia de coordinación con el gobierno, poniendo aquí un punto de inflexión y pidiendo un nuevo trato. ¿Qué le parece a usted la situación que se está viviendo? Que usted la definía recién como una bolsa de gatos, pero más que eso, digamos. A ver, lo que pasa, Carla, es que yo pienso que hay que dividir los temas. Efectivamente, al interior de la nueva mayoría, para mi gusto, hay una situación crítica. Yo la veo francamente muy terminal en el siguiente sentido. La nueva mayoría tiene, como quien dice, una contradicción vital, que era la que precisamente estábamos comentando. El país lo que está diciendo es algo muy simple.
está diciendo como resultado global, está diciendo, mire, queremos rectificar. ¿Qué significa rectificar? Significa que el impulso que se le dio a un conjunto de reformas muy equivocadas en estos años, la gente dijo, no quiere seguir con eso. Entonces, lo que tiene que resolver la nueva mayoría, y esa, le insisto, es una contradicción vital, es qué es lo que quiere hacer. Lo que pasa es que dentro de la nueva mayoría hay dos Bueno, miradas, eso es lo que porque hay unos decir. que coinciden con lo que usted dice y dicen que este gobierno ha sido demasiado reformista y que se ha ido como hacia una refundación de todo, que no es lo lógico. Y hay otros que dicen que se ha quedado corto, que han faltado reformas, que ha faltado profundizar en los derechos sociales. Yo creo que los que se han quedado, los que sostienen, Carla, que se han quedado cortos, son precisamente lo que yo llamo, en un libro que escribí hace unos meses que se llama La Salida, yo lo que llamo el Podemos chileno. Yo creo que eso se reflejó extraordinariamente bien en la elección de Valparaíso. O sea, esa es una fuerza política que está a la izquierda de la nueva mayoría, que detesta al presidente Lagos, que detesta lo que se hizo en Chile, lo que hizo la concertación. Que mira para atrás y dice, mira aquí lo que se hizo entre el año 90 y el año 2014, todo está malo, eso es neoliberalismo, bueno, el discurso que usted les ha escuchado. Por lo tanto, ese grupo ya está representado fuera de la nueva mayoría. Adentro de la nueva mayoría, efectivamente, hay como nunca dos visiones. Le vuelvo a decir, esta es la contradicción que tiene que resolver el propio expresidente Lagos para que tenga viabilidad su candidatura. ¿Él va a ser una candidatura de rectificación de la nueva mayoría o de profundización? ¿Tiene viabilidad la candidatura de Ricardo Lagos? La propia presidenta de la Democracia Cristiana, la senadora Carolina Goich, el día de ayer dijo esto va cuesta arriba. Y puso de alguna manera dudas sobre la candidatura de Lagos. Mire, yo le vuelvo a decir, yo creo que va muy cuesta arriba porque, le insisto, Carla, porque tiene esa fractura, tiene esa división conceptual. ¿Qué va a ser? Mire, no hay un perfil claro para la candidatura del presidente Lagos. Vuelvo a decir, sale el ministro Pacheco. ¿Qué es lo que dice el ministro Pacheco? Dice, mire, esta candidatura tiene por objeto profundizar lo que ha hecho la nueva mayoría. Hasta ahí no me llegó. Porque con ese discurso, se fija, simplemente yo no veo ninguna razón para que no se obtenga. O sea, con ese discurso Lagos pierde de todas maneras. Y obviamente que el gran ganador va a ser Sebastián Piñera o el candidato de la centro-derecha, y obviamente el que tiene lejos hoy día la mejor opción es Piñera. Entonces, lo que usted dice tiene toda la razón. La nueva mayoría está completamente dividida en un asunto conceptual. Lo que ha hecho en estos 3 años, ¿lo quiere profundizar o lo quiere rectificar? ¿Yo qué es lo que veo? Yo veo, por ejemplo, en la democracia cristiana una fuerza importante de rectificación. La nueva mayoría, la democracia cristiana considera que la nueva mayoría ha sido un error. No se ve gobernando con el Partido Comunista, no se ve gobernando con estos sectores a la izquierda que han empujado el carro hacia donde no corresponde. Entonces yo creo que lo que vamos a ver en las próximas semanas son estas definiciones. Lagos va a tener que perfilar si es una candidatura de rectificación o si es una candidatura de profundización. Ahora, y yo creo que la democracia cristiana va a tener una alternativa distinta. Usted al hablar de la carrera presidencial me ha hablado de los 2 candidatos que el ministro Fernández definió como los próximos candidatos, de Piñera y Lagos, pero hay otros candidatos que también están ahí apareciendo, sobre todo Guillé, muy bien posicionado en las encuestas. Y Guillé tiene, Carla, yo soy amigo de Alejandro Guillé, tengo mucho respeto personal y obviamente político por él, pero él tiene el mismo problema. Yo lo vi el día domingo en la noche y me dio la impresión que él se embarcaba en la profundización de la nueva mayoría. Es decir, yo vi en Guillé una candidatura, por así decirlo, compitiendo con lo que yo llamo el Podemos chileno, compitiendo con las fuerzas que están a la izquierda de la nueva mayoría. Lo vi perfilado en ese sentido. No vi la candidatura de Alejandro Guillé como una candidatura de rectificación, lo vi como una candidatura de profundización. Y eso ¿Pero no puede ser eso el engrudo que le falta a la nueva mayoría, un liderazgo? Porque esto fue lo que ocurrió con el liderazgo de Michelle Bachelet. Si finalmente la democracia cristiana se termina juntando con el Partido Comunista, porque había aquí un gran liderazgo que era Michelle Bachelet, que de alguna manera era el factor común y era el engrudo que hacía que estas diferencias se pasaran por alto o se pegaran, digamos, y se fueran un conglomerado conjunto. ¿Sabe lo que pasa, Carla? Esa es la gran lección de estos años. Como usted dijo hace un segundo, la imagen de Michelle Bachelet era una suerte de engrudo que tenía un contenido que ni siquiera nadie se preocupaba mucho de profundizar. Acuérdese usted que Ignacio Walker dijo que él, que era el presidente del Partido Demócrata Cristiano, no había ni siquiera leído el programa de gobierno. Entonces, eso fracasó absolutamente en estos años, porque usted tiene razón. ¿Qué hizo la nueva mayoría? La nueva mayoría dijo, mire, aquí tenemos una figura, que es una figura como emblemática, que tiene gran respaldo, no nos importa lo que va a hacer o lo que no va a hacer, apoyémosla porque con eso volvemos al poder. Entonces, eso es lo que yo creo, Carla, que la próxima elección presidencial no va a permitir. Y por eso que nosotros en la centro-derecha no nos tenemos que apurar en esta etapa. Tenemos que decir con mucha claridad
¿Qué cosas vamos a hacer en educación? ¿Qué cosas vamos a hacer en seguridad ciudadana? ¿Qué cosas vamos a hacer en materia de previsión, en materia de pensiones? Yo tengo la impresión de que lo que usted dijo, precisamente esa idea de que aquí basta por poner un candidato por delante, que no importa lo que diga, que no importa lo que piense, y que si eso permite ganar las elecciones, le echamos para adelante. Para mí eso es el gran fracaso de la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque al final, para gobernar se necesitan ideas. Y resulta que las ideas que traía, como quien dice, bajo el poncho, no escondidas, porque ella nunca lo ignoró, ella nunca lo escondió, pero las ideas que venían, como quien dice, envueltas bajo la candidatura de Michelle Bachelet, son las que precisamente han fallado en estos años. Esta idea, como dice usted, absurdamente refundacional. Oiga, echemos por la borda todo lo que hemos hecho en estos años, porque lo que hemos hecho en estos años no sirve, e ideas completamente equivocadas. Una reforma tributaria que pese a todo nuestro esfuerzo en el Senado, no fuimos capaces de corregir adecuadamente, reformas educacionales que no han dado pie en bola, problemas en materia de seguridad que ya lo hemos visto. Bien, pues senador, muchas cosas las dijo usted, no yo hice las preguntas, para que no diga como dice usted. No. Se refiere a cómo le planteé la pregunta. Sí, por supuesto. Hagamos la diferencia. Seguro. Senador, muchísimas Carlita, gracias. muchas gracias.